Muy bien, estamos nuevamente en compañía del doctor Álvaro Ronco. Es realmente una fortuna poder conversar con un especialista, con un médico especialista en temas de nutrición, un investigador, además amigo, ¿eh? La ventaja de tener esa amistad, esa fluidez en el trato y en ir elaborando un itinerario de temas para compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque la medicina es fundamental, la medicina la tenemos que tener muy presente, tenemos que cuidar la salud. Por supuesto que no hay nada mágico, pero cuidando la salud, sabiendo cómo tratar nuestro cuerpo, sabiendo qué le ponemos al cuerpo, y ahí viene el tema nutrición, viene el tema plan dietario, plan alimentario, no sé si es correcto, plan nutricional en una época se impuso más que dieta. Conversamos también mucho de estos temas con una gran amiga que es la licenciada Valentina Hughes, que la tengo que llamar, voy a tener, porque está en falta Valentina, ¿eh? Valentina está en falta, va a tener que aparecer, doctor, porque también es muy valiosa en todos estos temas. Incluso creo, si no me equivoco, que no sé si fue tu alumna o recibió clases contigo, te tiene, bueno, muy, muy bien evaluado, ¿no? Siempre me habla muy bien de vos, la licenciada Valentina Hughes, que además hizo dos magíster, creo, está especializada en distintos temas. Hoy mi dentista, ¿sabes qué? Hoy mi dentista me preguntó por una nutricionista y le recomendé a Valentina Hughes y quedé como un crack. Quedé como un crack. Sabía más, claro, la odontóloga sabía más que yo, no sé qué fue que me dijo. Ella dice, debe hacer estudios epigenéticos, no sé qué. Y yo sí, le dije que sí, viste, qué sé yo. Este, Tal cual, es tal cual. Estamos Bueno, hablando contigo, Álvaro, de algo que es muy importante, que son las distintas dietas, pero desde un enfoque muy integral que estás dando, que son los componentes culturales, tradición, generaciones que va abarcando ese plan dietario o esa cultura nutricional, como por ejemplo la dieta mediterránea. Tocamos también la dieta occidental. No sé si llegamos a tocar la dieta criolla, mirá, mirá qué lindo, ¿no? La dieta criolla, la dieta rioplatense, pero hay mucho tipo, ¿no? De dietas, de planes dietarios. Por un lado, planes dietarios quizás ya más inducidos desde lo medicinal, pero hablamos contigo más desde lo cultural y lo que repercute en la salud, por supuesto, todo eso. y sí, exactamente. Bueno, con mucho gusto, Rubén. Y vamos a tomar, porque esto no estaba en lo previsto y es parte de la espontaneidad que tiene los diálogos, ya que has mencionado a la licenciada Valentina Hughes. Ella no fue alumna mía, pero hemos compartido, digamos, algún intercambio de consultas también hemos tenido y hemos Ujú. compartido parte de programas contigo muchos años Sí, atrás, sí, sí, viniendo por distintas vías. sí. Entonces, justo viene a colación el hecho de que la has citado y has citado lo de la epigenética que te mencionó Mi la, odontóloga, que es la una cra, odontóloga, la doctora porque Stefanel. justamente este, Le mando es, saludos, que es, muy bien, aprovechemos sí, entonces sí, sí. para Hacer sociales, ¿no? que ella esté presente a través de eso. La palabra epigenética, que implica, digamos, implica componentes que se heredan, pero que no pertenecen al ADN, sino que están como pegaditos adentro de lo que es el núcleo de una célula. Y eso es muy importante en el mundo científico médico hoy. Y además es parte de lo que se está valiendo Valentina para, digamos, su enfoque individual con pacientes Ujú, y está muy bien orientada por eso. ¿Por qué? Porque los conceptos de avance científico nutricional hoy marcan una diferencia con unas poquitas décadas atrás, sí, justamente entre varias cosas, por esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos conociendo que además de los roles puramente alimentarios, vamos a decirlo así, en cuanto a sí. cumplir con cantidad de calorías, en cumplir con proporciones de macronutrientes como grasas, azúcares y proteínas, Ujú, al haber ido conociendo los roles que le caben a los componentes de estos macronutrientes, hablamos de los aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas, algunos tipos de ácidos grasos dentro de las grasas o lípidos, por ujú, ejemplo, ujú. ¿tá? Y otras sustancias, llamamos sustancias bioactivas. Digo, vamos conociendo efectos que tienen no necesariamente sobre lo estrictamente digestivo o nutricional. Sí. Sabemos que hay componentes que tienen influencia epigenética y que a la vez participan de acciones sobre el ADN, sobre el núcleo, sobre
lo que es lo que se reproduce entre células y lo que se transfiere también a la descendencia. claro. Lo epigenético va de madre o padre, o de ambos, Mm, hacia hijo o hija. mm, Acompaña el ADN mm, y son modificaciones a veces producidas por el estilo de vida, ujú, centrado en la nutrición, pero sobre todo en otras cosas que lo pueden acompañar, que se heredan. Y mm. se heredan y se pueden cambiar. Eso es reversible, no es como el ADN, que es la matriz que vino Claro. y Y, ya y nos, está. y nos determina como un individuo y no se puede cambiar. Claro. Tenemos ese Entonces, paquete genómico, ¿no? Ese genoma, ese ADN, sí, ya está. sí. Eso viene acompañado de una cantidad de moléculas adentro de lo que conocimos durante mucho tiempo, uno Mm, también, mm, como la cromatina, que adentro de los núcleos era eso. Bueno, mm, estaban los cromosomas, pero además de los cromosomas hay otras cositas, mm, otras moléculas que claro. tienen ciertas proporciones que deben acompañar a este ADN para Mm. que haya salud, o si no están esas proporciones, predispone a enfermedades. Interesante Y lo que que estás planteando, porque lo alimentario no solo tiene que ver con los aportes nutricionales, con el aporte alimentario, digámoslo, ¿no? En cuanto a proteínas, aminoácidos, azúcares, sino que además puede provocar, según las dietas que hagamos y otro tipo de hábitos, condicionantes a nuestra genética y que pueden ser es, transmisibles. sí, y es transmisible y por suerte es reversible, porque así como se inducen ciertos cambios, a veces es porque le agregan muchas de esas moléculas. Yo siempre uso en las charlas públicas y Mm. a veces también en el diálogo personal, hablo de componentes que se pegotean al ADN. Están pegoteados y, y no permiten que se expresen los genes a veces porque lo están tapando. Los están Si yo como te pregunto, parasitando, son como los parásitos del Estado, como los zánganos del Estado que se meten ahí y después decimos, el Estado, qué mal, que es horrible el Estado. A mí no me gusta el Estado, pero en verdad no es el Estado. La genética estatal está bien construida, pero después hay una especie de parásitos políticos que se van incorporando, que lo van deformando, que lo transmiten generación tras generación. Me parece que la analogía es bastante válida. hay un paralelismo muy interesante allí. Mm, La ventaja que tiene la epigenética, perdón, la desventaja que tiene la epigenética es que para resolver este tema totalmente necesitamos dos generaciones mm, sucesivas. Así que tenemos que hablar de probablemente, bueno, más de 30 o 40 años para hablar mm. de que nació una tercera Ah, generación. bien, Los cambios ocurren tanto para bien como para mal, claro. ¿tá? Por ejemplo, históricamente, los japoneses después de las explosiones de bombas atómicas en el 45, Sí. Hiroshima y Nagasaki, los que migraron a Estados Unidos tuvieron un patrón de salud y enfermedad determinado. Pero la generación siguiente que vivió en Estados Unidos ya tuvo cambios que se empezaron a parecer a los de los norteamericanos y a no parecer tanto a los propios japoneses, pero en la siguiente generación ya fue un calco de los norteamericanos. Mirá, Y se reconoce eso como la dieta con una base, donde, claro. bueno, abandonaron, yo podría decir sencillamente, abandonaron una alimentación centrada en arroz con pescado y otros elementos, algas y demás, para pasar a las cosas como lo de las papas fritas, las hamburguesas del McDonald's, del Burger King, Claro. más el consumo excesivo de aceites de semilla. Entonces, hicieron un combo tal Ujú, que representó el desarrollo de patologías. En materia de cánceres, por ejemplo, claro. dejaron de tener lo que tenían antes, como cáncer gástrico, cáncer esofágico, y tenían cáncer colorectal y de mama y de próstata, Ah, como el mejor norteamericano, digamos así. Esas son influencias epigenéticas. claro. Entonces, tenemos presente de que uno, si hace cambios, una persona cualquiera, si hace cambios importantes en sus hábitos, ya va induciendo cambios en ella misma, pero lo va a hacer parcialmente. Claro. Ojo, no hay que desanimarse. ¿Por qué? Porque aún ese cambio parcial Mm, representa la posibilidad de ponerle freno al desarrollo de patologías crónicas. ahí Y muy está. importante, tanto Podemos obran salvar.
varias enfermedades que son crónicas Sí, y hasta algunas pueden ser terminales, exacto, ¿no? exacto. Eh, y ahí también, Álvaro, hay estudios, ¿no? ¿Es importante hacer un estudio epigenético? Claro, porque hoy, a base de costos, yo no los tengo presentes porque los supe alguna vez, pero aunque se Mm. actualicen, van a la baja en general la actualización de Sí, estos. sí, porque cada vez si hay más demanda y se Ahí va está. normalizando eso. Entonces, en esos tests, en esas pruebas, nosotros tenemos una información que nos muestra, por ejemplo, eh, qué tanto respondemos a determinadas circunstancias. Biológicamente, Mm, por ejemplo, ¿tá? Y más allá de eso, mm, pueden ser epigenéticos que desborden hasta lo propio alimentario. mm, Yo tengo una persona conocida, nosotros tenemos una persona común, conocida, mm, que dirige una firma que es un laboratorio, digamos, y que se hizo un test epigenético después de haber tenido un infarto de miocardio. Entonces, como yo no tenía noción de esa información hace pocos años, me la ofreció, yo me interioricé. mm, Es un test similar a de los que se vale la licenciada Hughes para ese análisis. mm, Entonces me acuerdo que yo estuve mirando la información y digo, qué interesante, porque eran decenas de variables y me interesó mucho uno, porque decía que la capacidad de utilización de los antioxidantes estaba disminuida respecto al individuo promedio. Entonces le dije, vos no sos obeso, vos no tenés antecedente de tal, tal, tal y tal cosa, ¿ves? Pero tu organismo aprovecha poco los antioxidantes. O sea, ¿qué cabe hacer? Cabe suministrarle un aporte adicional para claro, que compense eso que naturalmente tiene. claro, Eso es una modificación que él, digamos, como variante propia, la tiene que aceptar, pero la puede mejorar si, por ejemplo, se entra a ser riguroso en cuanto a los aportadores de antioxidantes dentro de lo que la dieta puede ofrecer. ¿Ah? seguro. ¿Por qué? Porque en esto que yo decía hoy, a ver, nosotros tenemos una, una posibilidad de que si esas moléculas que se pegan al ADN son más de la cuenta, Sí. tapan el gen que involucra cierta acción. Entonces podemos provocar un fenómeno parecido al que de repente una persona trae, ¿tá? Parecido Mm, al que otra persona trae. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, yo te muestro así mm. mi antebrazo y digo, ¿vos podés saber si yo tengo un lunar en algún sector de acá? Y No, no podés no, saber. no, ¿Por qué? Porque te está tapando la visual el material que es opaco. claro. ¿Tá? Entonces, tampoco esta sección puede recibir influencias de radiación ultravioleta o de lo que sea. Mm. Bueno, las moléculas, son, muchas veces son dos tipos, pero digamos, los nombres no importan acá, No, importa el no, no. concepto. Las moléculas que se pegan al ADN, suponiendo que el antebrazo fuera un Claro, cromosoma y acá hay unos genes, claro. esto no permite que se exprese lo que hay allí. La ¿Tá? cubren y la encapsulan. No la encapsulan, es La simplemente cubren, le la bloquean bloquean. la funcionalidad. Entonces, Es como si a cual- Messi le pones tres marcadores pegados, que son muy buenos marcadores, y no lo deja moverse. Entonces el tipo él con está, toda la habilidad que tiene, la capacidad que tiene, pero está neutralizado exacto. por... Puede estar súper entrenado, puede estar bien despejado, puede Sí, tener todas las todo el condiciones, toda la potencial, habilidad, todo el pero potencial. resulta que los compañeros no acceden a él o él no accede a sus Porque tiene compañeros. a tres marcadores que lo rodean ahí Claro. de al ladito y no lo deja moverse. Entonces, con la dieta, Mm. nosotros podemos hacer modificaciones tales que con el paralelo futbolístico, nosotros le eliminamos marcadores, porque otros pueden captar la atención. Vienen ¿Tá? otros marcadores y lo sacan, pum, salí de acá, Claro. pum. Entonces dice, Ah, bueno, la atención se canaliza de otra manera. claro. En ese sentido, de lo que hemos visto en parte, las dietas occidentales, caracterizadas por un alto consumo de carnes rojas, de carnes procesadas, bueno, también hay lácteos, a veces pobre Mucha fritura, consumo, ¿no? ¿no? Exacto, sobre todo con aceite de semilla. Mm, Todo eso representa vamos a decir, un exceso a la vez que faltan, o sea que hay un defecto en el aporte de elementos protectores que están en general en las plantas. claro. Ese patrón, ese estilo, tiene un problema de consecuencias epigenéticas a medida que pasa el tiempo. ¿Tá? Porque hay un aporte Por- excesivo, ¿no? De determinados alimentos que generan eso
y a su vez no hay aporte de lo que pueda ser más o menos un equilibrio complementario. Por Claro. ejemplo, hay poco aporte de algas, de hierbas, lo vimos con el omega 6 y el omega 3, por ejemplo, ¿no? Mucho Sí, omega 6 y exacto. poco omega 3, se armó un lío bárbaro. Y ellos juegan un papel, justo que los mencionas, juegan un papel muy importante en esto del, vamos a decir, del control epigenético. Sí, El aceite de oliva, tiene la virtud, las virtudes y mm, muchas, pero tiene la virtud, por ejemplo, de que en ese sentido puede ayudar a que no se le pegoteen ciertas sustancias al ADN y claro. entonces, como ya se sabe qué segmento de qué cromosoma, o sea, cuáles genes son afectados, Sí, nosotros podemos incidir favorablemente al momento de indicar un consumo de eso y claro, alejar otros claro, consumos. claro. Jugamos ¿Qué dijiste? con ¿Aceite de qué? ¿Aceite de qué? el aceite de oliva. Mira lo que hago. Mira lo que hago. Santo es el aceite de oliva, ¿eh? Sí, sí, La santa oro líquido, unción, oro oro. líquido, Sí, sí. oro líquido. Esa posibilidad es que nos da opción de tomar conciencia de cómo poder operar en un sentido positivo, favorable, Mm, con un alimento muy conocido. uf, ¿Tá? Si uno es ignorante, mm. hablo no como crítica, es en el No, concepto no, de descripción. Si uno claro. ignora determinadas cosas, mal puede llegar a procesar lo Mm, que puede ser la información sobre lo que está comiendo. Se preocupará de que esté caliente o fría, de que esté bien claro, cocida claro. y no llega más allá de eso. Y Pero si lógico, a uno le dicen, bueno, a usted le convendría esto, porque es más saludable, pero además justo en su perfil epigenético hay posibilidades de que mejore estas funciones, tal, 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 tal. claro. Bueno, entonces uno lo ingiere casi como si fuera un medicamento, Rubén. Exacto, exacto, exacto. Pasa a Juan, tener otro concepto. otro concepto y otra predisposición, porque dijiste algo muy importante que lo comentamos en otro tema con el Guardián de la República, en un tema legal, pero es aplicable. Cuando alguien es ignorante, todos somos ignorantes de muchas cosas y sabemos otras. Sí, Acá no sí, se trata, exacto. no es un descalificativo, es Exacto, exacto. una realidad objetiva. Si somos ignorantes de algo, no podemos tomar decisión, porque no tenemos elementos de juicio para evaluar de acuerdo a ese conocimiento. Entonces nos seguimos comportando de manera errónea, ¿no? ¿Qué concepto? El de conocer, porque al conocer podés elegir, podés evaluar. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la libertad? ¿No? Somos libres y tenemos el conocimiento necesario para poder evaluar. Y en este caso también se daría la libertad de ser responsables o no, porque una vez que conoces, ahí no tenés justificación, ¿no? Una vez que el médico te explica las cosas correctamente, bueno, entonces ese paciente va con esa predisposición a decir, esto es casi, es como un medicamento, ya como esto o tomo esto, con aceite de oliva es mejor, qué Claro. bueno en la semana una dosis de omega 3, etcétera, ¿no? Rubén, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Es más, te digo, hace bastantes años que yo vengo aplicando el concepto de los escalones en cuanto al conocimiento. ¿Pero por qué? Porque está implícito algo que va más allá de lo puramente científico-técnico, va Mm, hasta en lo moral. sí, Y me explico. Cuando yo adquiero un conocimiento porque lo produje investigando, lo genero por la lectura, etcétera, mm, yo subo un peldaño, subo un peldaño de una escalera de conocimiento. Ya no puedo ir para atrás. exacto, Si yo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la valoración de que si yo omito un consejo simplemente porque se me antoja o por las razones que quieras? sí, sí, Yo estoy procediendo mal. Una vez que yo aprendí algo y sé algo y que es de utilidad y le puedo hacer un bien a alguien, claro, ese concepto yo lo transmito. claro. Eso puede ir con un paciente adelante, como a Sí, nivel de masas, como sí, lo hacemos acá, acá, en claro, definitiva. exacto, es esa tarea, Entonces, es esa función, claro. claro. Y a mí me da la sensación a veces por el proceder de alguna gente como que se guarda mucho. Mm, Se guarda porque quizás no le conviene, se guarda porque no le importa, no lo sé. mm, Implica muchas cosas que pueden pasar por un simple egoísmo hasta, sí, hasta conflicto de intereses. A eso también sí. me puedo arriesgar a decir. Pero lo cierto es que Entonces, está mal, está porque, mal. porque eso que Exacto. decís es muy importante, porque esos granitos de arena, esos peldaños que uno sube y cuando adquirió el conocimiento, tiene otro conocimiento que sobreviene, que es cómo utilizo moralmente lo que yo técnicamente absorbí.
una cosa es el conocimiento técnico, la técnica, el desarrollo cognitivo del comportamiento de tal cosa, los fundamentos, pero ahora ese conocimiento, ¿cómo lo utilizo humanamente? Y ahí está el otro aprendizaje que ya es el aprendizaje moral, que no es Claro, menor, es tan importante como el otro. Y ahí cuando se claro. conjuga, creo yo que ahí está la construcción de una sociedad verdaderamente abierta y solidaria. La solidaridad se tiene que dar por esa vía espontánea, por decantación, no por una imposición. Como veo ciertas doctrinas y te hablan de la sociedad justa y la justicia social. No, la sociedad será justa si la gente está bien educada, bien instruida y con valores que sean el horizonte a perseguir todos como una sociedad que sea colaborativa, pero naturalmente Sí, colaborativa, sobre sí, la sí. base de la libertad de cada uno de nosotros. Para estos temas nutricionales, como para muchos otros, Mm. lo que tú mencionas, la educación es Oh, fundamental ah, porque amplía la capacidad de comprensión de lo que proviene del área técnica. A ver, no podemos dejar de lado lo que es el concepto de hacer fe en. claro, Pero no a pie juntillas, porque sí. Si yo no. le recomiendo algo a alguien, o lo Mm, hago públicamente o individualmente, mm, tengo una base. Me pueden creer o no, me pueden aceptar o no, pero digo, siempre hay que creerle a alguien que sabe más de algo que uno. y los Yo hechos te van a puedo hablar hablar, y las los cosas hechos de van a hablar, nutrición, claro. de repente algunas las puedo manejar muy bien, pero por ejemplo, un vegetal, capaz que yo no lo sé identificar porque Ah, no está en lo que yo habitualmente adquiero. Entonces, ¿qué hago? Fe en el que sí. me lo vende porque conoce de eso. Álvaro, ¿Ah? cerrando la nota, ahí das con ¿Cómo un no? ejemplo claro, ¿sabes cuál es? La persona que confía en aquella persona que conoce de setas, como dicen los españoles, que conoce de hongos. Hay gente que Ah, hace sí, fe sí, que esa sí. persona sabe que hongos son comestibles y cuáles no, que no es tan Es un fácil. excelente ejemplo. Es Eso un excelente me ejemplo parece. porque puede ser extremo. Bueno, Claro, esto es casi como el puntapié de sí. nuevo digamos, la serie de temas para tocar dentro de lo que es nutrición. Mm. Y puedo decir, improvisamos totalmente hoy, desde el Pero no, no principio. se, vos sabés que no se Así que notó, no se notó. Este, no, pero ha sido muy bueno porque el punto de Mm, partida, bueno, lo sí, dio para eso. Así que me estoy despidiendo de ti, de tu audiencia, perfecto. hasta el próximo encuentro que asumimos que será dentro de un par de semanas. Que como hacemos siempre contigo cada 15 días, y hoy reiniciamos un ciclo, una serie de temas con el doctor Álvaro Ronco vinculados a todo esto que es la nutrición y sobre todo las dietas, los distintos tipos de dietas. Y hoy tocamos un tema interesantísimo que surgió espontáneamente, que es lo epigenético, a raíz del comentario que me hizo mi odontóloga, el excelente doctora Estefanel. Yo te agradezco, Álvaro, y te dejo esta pregunta para comenzar en la próxima. Estaría bueno tomar nota. ¿No te parece que es muy importante que todo esto también se le brinde a nivel educativo ya a los adolescentes, que estén preparados en las etapas liceales para aquellos que quieran o tengan una orientación hacia la biología, la química, la medicina endocrinológica, la nutrición? ¿Te parece que es un campo interesante? Yo no sé cómo está eso, ¿no? En el sistema educativo, pero me parece que son esponjitas los adolescentes. Si esto Sí, tenés buenos docentes que expliquen en biología estas cosas básicamente, yo creo que tenés ahí también una plataforma, ¿no? Un campo basal importante para tener un capital humano en lo que sean luego los futuros científicos de las ciencias biológicas y de la medicina, de la salud para nuestro país. sí, sí. Parece muy claro de entrada, porque lo pueden razonar bastante. Yo pienso que también podemos arrancar desde más temprano, aunque sea un poco como impuesto, entre comillas, Ah, desde pero más temprano, desde la etapa escolar ya, podría ser. claro, claro, Claro. porque hay hábitos que se generan allí y facilita todo lo que viene después. Ah, me parece perfecto. Si te parece, podemos hacer una introducción a ese tema y ya entramos en el tema de las dietas. Con Álvaro, mucho gusto. muchísimas gracias. Como Hasta la siempre. próxima, Rubén. Bueno, un lujo, ¿eh? Como siempre, conversar con el doctor Álvaro Ronco, un especialista en nutrición y que está al servicio de todos nosotros.